A veces pienso que la infancia mexicana tuvo su propio lenguaje. Los colores chillones, las canciones alegres y los personajes que parecían inofensivos. Pero hay algo que nunca pude borrar de mi mente. Una grabación que nunca debí ver. Todo empezó cuando trabajé en Televisa. En 2004, en el área de archivo. Nuestro trabajo era digitalizar programas antiguos para el nuevo catálogo. La mayoría eran telenovelas o noticieros. Pero un día, entre las cajas polvorientas, encontré una cinta VHS sin etiqueta, solo con una palabra escrita a mano con plumón negro. Abelardo, 1981, no emitir. Pensé que sería un episodio piloto de Plaza Sésamo, uno de esos que nunca salieron al aire. Pero cuando lo puse, supe de inmediato que no era un programa normal. La grabación comenzaba con el clásico set de Plaza Sésamo, pero algo no encajaba. La iluminación era débil. Las paredes se veían sucias y los colores, en lugar de ser vivos, parecían desteñidos. El fondo no tenía música, solo un zumbido eléctrico constante. Abelardo aparecía en pantalla, pero no se veía como lo recordaba. Su plumaje estaba grisáceo, manchado, y sus ojos no eran los mismos. En lugar del brillo infantil, eran dos agujeros vacíos como si dentro del traje no hubiera nadie. Con una voz grave y distorsionada, Abelardo dijo: «Hoy no hay amigos, hoy solo hay silencio». Aparecieron tomas del set vacío, la cámara temblaba, y de fondo se escuchaban golpes, como si alguien intentara salir de una puerta cerrada. De repente se mostró una escena en la que Abelardo caminaba lentamente por el set, mirando hacia el suelo. Pasó frente a los lugares donde normalmente estaban Pancho y Lola. En sus sillas había muñecos viejos, deshechos, con los ojos arrancados. Abelardo se detuvo frente a la cámara. Susurró algo que apenas pude entender. «¿Recuerdas cuando te enseñamos a contar? Ahora cuenta conmigo». Y empezó a contar lentamente, del 1 al 10. Pero con cada número, la pantalla se distorsionaba más, y en el fondo se escuchaban gritos de niños mezclados con risas grabadas. Cuando llegó al número 10, la cinta se cortó abruptly. Pensé que había terminado, pero el reproductor siguió emitiendo sonido, una respiración profunda. Luego una voz, pero no la de Abelardo, susurró desde los parlantes: «Sigue viendo, no apagues la televisión». Entonces la imagen regresó por unos segundos. Era el set de Plaza Sésamo completamente vacío, pero en el suelo, frente a la cámara, había un cartel hecho con crayones que decía: «Nos olvidaron». La pantalla se puso negra. Solo se veía un contador digital en la esquina, como si alguien estuviera grabando desde una cámara de seguridad. Y por un instante, juraría que vi una figura moviéndose detrás del decorado, algo alto, con plumas, boots sin rostro. Llamé a mi supervisor y le mostré la cinta. Cuando volvió de verla, tenía el rostro pálido. Solo me dijo: «Esa grabación nunca existió. Devuélvela al archivo y no vuelvas a hablar de ella». Semanas después, esa cinta desapareció del sistema. Nadie supo decirme a dónde fue. Pero desde entonces, cada vez que paso frente a un televisor apagado, a veces creo escuchar una respiración al otro lado del cristal. Y si pongo atención entre la estática, puedo jurar que escucho a Abelardo contando otra vez. Todos recuerdan Plaza Sésamo como algo tierno. Canciones educativas, marionetas coloridas y mensajes felices. Pero pocos saben que a principios de los 90, Televisa produjo una temporada que nunca salió al aire completa. Una temporada que desapareció del archivo y que los pocos técnicos que la vieron juraron no volver a trabajar en televisión. Yo supe de esto porque mi padre trabajó en el área de edición. Una noche, mientras bebía, me contó la historia. Al principio reía, pero mientras hablaba, su voz empezó a temblar. Fue el episodio que nunca terminó, uno que se grabó solo. La grabación comenzó normal. El set colorido, las risas, Pancho hablando con Abelardo. Pero en lugar del clásico «Hola amiguitos», el audio era apenas un susurro. Los personajes no miraban a cámara, solo se movían torpemente como si no supieran qué decir. De pronto el fondo cambió. El cielo azul se volvió gris y el decorado se veía más viejo, agrietado. El sonido del viento llenó la escena. Abelardo se sentó frente a Pancho y dijo algo que nunca debió decir. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando los niños crecen?
Pancho no respondió. Solo inclinó la cabeza y su marioneta comenzó a moverse sola, sin que se viera la mano del titiritero. Entonces, Abelardo siguió. Dejan de vernos, nos olvidan. Y cuando eso pasa, nos quedamos aquí esperando. El plano se acercó demasiado. Los ojos del personaje ya no parecían de peluche. Eran ojos humanos, húmedos, tristes, con venas visibles. El color verde de su plumaje estaba manchado, como si el traje se estuviera pudriendo. De fondo se oían voces infantiles cantando el tema de Plaza Sésamo, pero más lento y distorsionado. Ven a jugar, pero no te vayas nunca más. La cámara giró mostrando el set vacío. Los muros estaban descascarados y en las paredes se leían frases escritas con crayón. No nos olvides, queremos salir. En un rincón había muñecos sin cabeza, todos con etiquetas que decían los nombres de los personajes, y detrás de ellos, una figura alta, casi humana, con la piel pálida y un pico hecho de papel maché. El video se cortó, pero el sonido siguió. Un llanto infantil, y luego, una voz conocida. La de Lola diciendo entre sollozos, «Apaga la tele, por favor». Mi padre me dijo que el archivo de ese episodio fue destruido en 1992, pero al día siguiente, los editores encontraron una nota en la consola de grabación. Era una hoja manchada con tinta roja, donde alguien había escrito, «El episodio no termina hasta que alguien más lo vea». Nadie supo quién la dejó. Pero desde entonces, hay un rumor entre los empleados viejos de Televisa, que si te quedas viendo el canal equivocado, entre las 3 y 4 de la madrugada, a veces la señal del episodio perdido aparece por unos segundos. Y si lo ves completo, te conviertes en parte del programa.